hemos estado hablando sobre la oración. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Hemos hablado sobre el Padre Nuestro en las casas, la guía de oración. El Padre Nuestro no es una oración para estar repitiendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, es una guía de oración. Es una manera de cómo empiezo orando, que es al Padre, que es adorándolo primero, que después vienen las peticiones, que viene lo que es pedir perdón, que se termina también en adoración. Es una guía de la oración. Hoy vamos a dar un tipo de oración también, no crean que es lo único. Y el tema de hoy es orando en 5 dimensiones. Orando en 5 dimensiones. Estamos en la cuarta parte de 40 días de oración y hoy vamos a ver cómo orar en una quinta dimensión o en 5 dimensiones diferentes. Y antes de adentrarnos, hermanos, en cómo orar en 5 dimensiones diferentes, vamos a recordar algunas verdades muy importantes, cosas que ya sabemos, pero que a veces no las medimos con esta medida. Número 1, hermanos, que Dios es un Dios multidimensional. Dios es un Dios de muchas dimensiones. Lo más importante que puede enseñarle, hermanos, a alguien sobre la oración o hablar sobre la oración, el cumplimiento de la oración, los frutos en la oración, cómo tener una oración que Dios contesta y eficaz, van a depender no solo de lo que hablemos acerca de la oración, de cómo orar y lo que usted conozca acerca de la oración, sino sobre todo la oración contestada y eficaz va a depender mucho de lo que usted conozca acerca de Dios. La semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? ¿Con quién crees que estás hablando? Es muy importante cuando usted ora saber con quién está hablando, quién está al otro lado del teléfono, quién está al otro lado de la comunicación. Y así se va a basar en mi confianza, hermanos. Tus oraciones entonces van a ser mejores, van a ser más efectivas, entre más conozcamos con quién estamos hablando. Dios es un Dios multidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme decirle algunas cosas con respecto a esto. Número 1, con respecto a un Dios multidimensional, es que a Dios lo vemos en la creación. A Dios lo observamos de muchas maneras, pero a Dios lo vemos en la creación. No necesitamos ir a un altar necesariamente o a una iglesia. Cuando usted mira a su alrededor, cuando usted mira el mundo que Dios creó, es un mundo multidimensional, de varias dimensiones. Y el universo fue creado por un Dios multidimensional. Hay dimensiones que conocemos y hay dimensiones que no conocemos. Por ejemplo, la Biblia dice que usted y yo conocemos gente que pelea y manda videos en Facebook de gente peleando que es cansado, ¿verdad? Mujeres y hombres. Pero hay también una pelea que es espiritual y esa no sale en Facebook. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados que habitan en las regiones celestes. Por lo tanto, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, poderosos en Dios para destruir fortalezas. Hay una dimensión natural, palpable por los sentidos, pero hay una dimensión espiritual también. ¿Cuántos sabían eso? Hay una dimensión diferente a la que usted y yo concebimos. La Biblia dice esto en Romanos 1:20. Aunque nosotros no veamos todo, sí participamos de todo. Y acerca de la creación, la Biblia dice en Romanos 1:20. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Apunte siempre en la mente ese versículo de Romanos 1:20. Cuando alguien le pregunta a usted que cómo va a pasar con la gente que no se le predicó a Cristo, ¿qué va a pasar en el juicio de Dios con la gente, por ejemplo, los indígenas, que nunca nadie les pudo predicar a Cristo hace años, antes de que viniera Cristóbal Colón? ¿Qué va a pasar con ellos? No hay excusa, porque Dios y su eterno poder y lo que Dios es se han hecho manifiestos a través de lo que Dios ha creado. Y cuando usted ve la naturaleza, al que le gusta o ha tenido el privilegio de poder ir al Gran Cañón, no vaya muy lejos, párese un momento aquí en el Braulio Carrillo, a la orilla, y cuando usted ve aquellas montañas
a mí me da una sensación de inmensidad increíble. Cuando vamos a Puerto Jiménez, es cosa natural. Nos topamos con un rioncillo breñero, bueno, que se nos cruzó, cuesta verlo. Un águila llegó donde estábamos pescando, al pastor se le fue el celular en el mar. Salimos de ahí y había un palo con 12 lapas, 12 guacamayas en un palo. ¿Qué tan común es que usted vea aquí 12 lapas en un palo? Si acaso, ni las cuitas de las lapas, vamos a ver. No, ella está graciosísima, Marina hoy viene full. Marina, eso me dice a mí y me habla de Dios. O sea, yo puedo irme a la montaña y yo veo una piedra que está por allí tirada, bonita, y yo puedo decir, eso es casualidad. Pero si yo voy por la montaña y me encuentro un Rolex botado, yo no digo que eso es casualidad. O sea, porque la montaña no hace Rolex. Alguien se sentó ahí a comer y dejó el Rolex botado. O si busco huesitos por un lado, al dueño del Rolex se lo comió un puma. Algo pudo haber pasado. Pero no es casualidad que el Rolex esté ahí. Cuando veo un Rolex, tengo que decir que hay alguien que creó. Hay una mano humana allí atrás de ese Rolex. ¿Qué posibilidades es que yo venga dentro de 300 años y me encuentre 100 Rolex ahí? Que la naturaleza los hizo. En la misma probabilidad, hermanos, de que alguien diga que todo esto se hizo aleatoriamente, dicen los científicos. Aleatoriamente suena muy raro, pero a lo tico es de chiripa, de guava. ¿Qué posibilidad hay que toda esa montaña, las lapas y lo inmenso del mar y todo se hizo de chiripa? Cuando yo veo el mar, las montañas y todo eso, yo digo, aquí hay un creador. E incluso dando el beneficio de la duda y creyendo en la teoría del Big Bang, de la gran explosión y expansión, si hubo una gran explosión, hubo un detonante y hubo alguien que apretó la mecha. Hubo alguien que apretó el botón, que es lo que muchos científicos al final trataron de retomar esa teoría de la gran explosión, porque si admite una gran explosión es que alguien hizo explotar eso. Por supuesto, déjeme decirle algo, la Biblia dice que Dios hizo todo esto de la nada. ¿Estamos bien? El día que Dios dijo, hágase los cielos, algo pasó en el universo. Alguna presión tuvo que haber quedado marcada. De la nada y fueron hechos los cielos y la tierra y las estrellas y todo. Pero fue Dios. No me diga usted que ahí no hay un creador atrás de todas estas bellezas. Cuando usted ve un niño que nace, hermanos, y cómo se forma, usted tiene que decirle que hay un creador. Fue aleatoriamente, de chiripa, de guava. No. Yo cuando veo la obra de las manos de Dios digo, cuando veo todo digo, la obra de las manos de Dios, y aquí hay un pintor, aquí hay un artista que le puso la firma. Y hay montones de cosas increíbles. Ok, Romanos 1:20 dice que Dios se muestra en la creación, todo lo que lees. Observe la naturaleza. Sabemos que Dios, por medio de la naturaleza, nos damos cuenta que Dios es organizado, ¿cierto o no? La naturaleza es organizada, no hay desorden. Sabemos por medio de la naturaleza que a Dios le gusta la variedad. Hay diversidad y variedad de animales terrestres, acuáticos, voladores, hermanos. Dios es organizado, Dios le gusta la diversidad, Dios es creativo, y todo eso lo sabemos a través de la naturaleza. No hay que ir a ningún libro ni predicárselo a nadie. Por el universo sabemos que Dios es creativo, que Dios es grande, y también sabemos que Dios es todopoderoso. Miren, hermanos, cada persona va a ser juzgada por su conciencia de la maldad. Por eso hay tribus que son caníbales, que se comen las personas, pero entre ellos no se comen, no es la misma carnita. Pero entre ellos no se comen. ¿Por qué? Porque hay como una regla ética dentro de ellos, que se comen a los otros. A los misioneros, dijo Chau. Se lo comen los negritos y los leones. Pero entre ellos no, porque hay un código moral también que ellos respetan. Y generalmente todos adoran un Dios. Y generalmente la naturaleza es parte de eso. Dios se muestra a través de la naturaleza. Amén, hermanos. Entonces, a Dios lo vemos a través de la creación, hablando de la multidimensión de Dios. Dios escribe en el libro de Job, capítulo 11, versos 7 al 9. En el libro de Job, capítulo 11,
versos 7 al 9, Dios le dice a Job, cuando Job trata de interpelar a Dios y de decirle a Dios algunas cosas, Dios le dice en esta versión, capítulo 11, versos 7 al 9, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Puede ser que decimos a veces que el cielo es el límite, ¿verdad? Pero para Dios no. Porque altos como los cielos, ¿qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? En otras palabras, hermanos, Dios le dice a Job que hay un reino eterno, que hay una dimensión entera que ni siquiera conoce. Pero Dios sí, más extensa que la tierra, es su dimensión, dice, y más ancha que el mar. La dimensión de Dios es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Lo vemos a través de la creación, por eso decimos que es multidimensional. También lo vemos en la encarnación de Jesús. A través de Jesús vemos a Dios. Dios es multidimensional. En otras palabras, Juan 1:14, cuando Dios vino a la tierra, se convirtió en un ser humano y se dio la encarnación. Significa que Dios se hizo carne. La palabra se hizo carne. Y la Biblia lo dice en Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne, o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Dios es multidimensional porque lo podemos ver y conocer de Él a través de la creación y a través de Cristo, en la encarnación de Cristo. El hecho de que Dios pueda ser Dios y Dios vino a la tierra y se hizo un ser humano, significa que Dios tiene varias dimensiones. No tenía problemas. Si Dios hubiera querido comunicarse con las hormigas, Dios hubiera venido en forma de hormiga. Y si Dios hubiera querido comunicarse con las vacas, adivine qué, hubiera venido en forma de vaca. Pero Dios quería comunicarse con los seres humanos. ¿Y sabe cómo vino? En forma de hombre. Recuerden que Dios es espíritu. Y se hizo hombre para poderse comunicar con nosotros, porque Dios es multidimensional. Hebreos 13:8. En Hebreos capítulo 13, verso 8, vemos a Dios a través de la creación, lo vemos a través de la encarnación de Jesús. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Que es el mismo siempre? ¿Cuántos tienen fotitas que mandaron ahora para el Día del Niño en Facebook? ¿Qué cambio, hermano? ¿Cuántos tienen fotos del baile de grabación de quinto año? ¿Qué fotos, hermanas? Usted no va a ser el mismo siempre. Es diferente la semana pasada que estas. Algunos tienen menos cabellos, otros ya no tienen. Algunos tienen unas arrugas más y algunos solo arrugas. Ya no somos los mismos. Decimos que Jesús no es limitado ni por el espacio ni por el tiempo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es multidimensional. La Biblia nos dice en el capítulo 1, verso 4 de Apocalipsis. Apocalipsis 1:4. Dice lo mismo, gracia y paz de parte de aquel, está hablando de Jesús, que es y que era y que ha de venir. De Jesús dice el que es, el que era y el que ha de venir. Apocalipsis 1:4. No nos está describiendo a nosotros. No es como fuimos, como eres y serás. Jesús, que es Dios hecho carne, es multidimensional. Vemos a Dios multidimensional a través de la creación, lo vemos a través de Jesús y lo vemos en cómo se mueve el Espíritu Santo. Y lo vemos en cómo se mueve el Espíritu Santo. Así que vemos la Trinidad entera. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. Juan 3:8. Juan capítulo 3, verso 8. Jesús hablando dice, Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Dice que no podemos meter al Espíritu Santo en un cajón. Ni podemos decir, como mucha gente quiere hacerlo, que Dios es triangular, o que es cuadrado, o que es redondo.
O sea que porque Dios actúa así hoy, no es que así va a actuar siempre. Por ejemplo, Dios sanó a mucha gente de muchas maneras. Algunos tenían espíritus malignos y Dios expulsó el espíritu maligno y fue sanado. A otro ciego no le expulsa espíritus malignos, sino que le unta barro y lo manda a lavarse la cara. Porque hay gente que quiere meter a Dios en un cajón y el Espíritu Santo es como el viento. O sea, no sabemos, podemos saber de dónde viene y a dónde va, pero no podemos sentirlo, no podemos tocarlo. Y la gente quiere encajonar a Dios. Y Dios es espíritu. Puede escuchar el sonido y usted dice, el Espíritu Santo se mueve en dimensiones que nosotros no podemos movernos. Job capítulo 9, versos 10 y 11. No podemos ver al Espíritu. Así que claramente, hermanos, si hay algo que existe, que es una persona, que es Dios, pero no podemos verlo, estamos hablando de una dimensión en la que no estamos familiarizados. Dios es multidimensional. Recuerden que hoy vamos a hablar de cómo orar en 5 dimensiones. Yo, analizándolo, puedo decir cómo orar viendo en 5 direcciones también diferentes. Job 9:11, hablando sobre el Espíritu, dice, Él hace demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos del Padre y del Hijo. El Hijo hace milagros y el Padre hace milagros. Y el Espíritu Santo, hablando Job de él, dice, Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Sin embargo, cuando Él se acerca no puedo verlo. Cuando se mueve no lo veo pasar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son multidimensionales. Es un solo Dios. No hay 3 dioses. Es un solo Dios que subsiste en 3 personas. En la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Lo tenemos a través de toda la Biblia. Y nosotros creemos en un Dios trino, en la triunidad o la trinidad. Ahora, lo primero es que Dios es multidimensional. Lo segundo es que como Dios es multidimensional, nunca estoy solo. Yo nunca he estado, ni estaré, ni estoy solo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque Dios está en todas las dimensiones al mismo tiempo. Él es omnipresente. La omnipresencia quiere decir que Dios puede estar aquí sin dejar de estar allá. Ahora, Dios está donde debe estar. Dios no está adentro de esos tubos que son huecos de las sillas. Dios no está adentro de los bloques porque no tiene que estar. Si tuviera que estar, lo hace para que no se caiga algo. Pero Dios no está ahí. Él está donde tiene que estar. Y la omnipresencia de Dios dice que Él puede estar en todos lados sin dejar de estar en ningún otro. Cuando hablamos de ese Dios que no nos deja solos, porque Dios está en el pasado. ¿Alguien dice amén? En mi pasado Dios estuvo, Dios está hoy conmigo en mi presente y no tengo la menor duda que Él está ya en mi futuro. Ya Dios conoce su futuro. Así que tenga paz. Lo que usted va a pasar hoy en la tarde, lo que va a pasar mañana, ya Dios lo conoce. Dios está también en su futuro. Él está en un mundo espiritual, está en un mundo, en su mundo, está en mi mundo y está en todas las dimensiones. No son muchos dioses, es un solo Dios que subsiste en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. ¿Está bien? Cuando Cristo manda a bautizar, dice, bautícenos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra que usa en griego es en el neuma del Padre, neuma del Hijo y neuma del Espíritu Santo, dándole a los 3 el mismo valor. No hay ninguna blasfemia en ellos. La fórmula bautismal que Cristo hizo es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. David en el Salmo 139, del 7 al 12, dice, voy a leerlo, hermanos, porque es un poco largo. Salmo 139, 7 al 12. Jamás podría huir de tu presencia, de tu espíritu. David está hablándose a sí mismo. Dice, ¿dónde huiré de tu presencia? No puedo huir de tu presencia. Está hablando con Dios ahora. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú.
Si cabalgara sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, a lo más profundo de los montes, y ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Nunca intente jugar escondido con el Señor, nunca. Porque en cada lugar que usted intente ocultarse, Dios ya está allí. Estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, está en todas las cosas. Es el principio y el final, ayer, hoy, mañana, el mismo, por siempre. Dios está en todas partes y significa que no hay un lugar donde usted haya estado, que Dios no haya estado, y lo que usted ha estado haciendo, que Dios estuvo allí. Cuidado con el pecado, porque Dios estuvo allí contigo. No hay lugar en el que usted esté o estarás que Dios no vaya a estar allí contigo. Y eso debería animarnos, porque no podemos ir a ningún lugar en el futuro donde Dios no esté. O sea, hermano, usted nunca va a estar solo. El que Dios sea multidimensional quiere decir que nunca vamos a estar solos. Ahora, ¿qué tiene que ver una vez más todo esto con la oración? Bien, mucho. Dios está en todas partes, está en mi pasado, en mi presente, en mi futuro. Está en todas las dimensiones que existan en el mundo, que comprendamos, que no comprendamos. Y aunque no conozcamos muchas dimensiones, Dios está allí. La primera dimensión en la que yo tengo que orar, la número uno, o la primera dirección en la que yo tengo que orar, recuerden que esta no es la única, hoy estamos hablando de una manera de oración. A mí me ha ayudado, no tengo la menor duda que a usted le va a ayudar. Número uno, mira hacia atrás, hacia el pasado, a la cruz. Cuando usted llegue a orar, y a veces el diablo quiere recordarnos el pasado, puede ser el pecado que hicimos el sábado. Ciertamente, Dios murió por mis pecados pasados, por mis pecados presentes, y murió Cristo por mis pecados futuros. Pero si yo peco en el futuro, debo ir delante de Dios y pedir perdón. Y si yo peco hoy, debo ir delante de Dios y pedir perdón. Porque alguna gente entiende que como Dios murió por mis pecados futuros, ya están perdonados, hagan lo que hagan, como están perdonados, quiere decir que no tengo que llegar a pedir perdón a Dios. Hablamos de Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 2 dijimos que los religiosos creen y le decían a Pablo, entonces, ¿de qué vale ser judío? Si más bien, si yo peco mucho, la gracia de Dios se va a derramar mucho sobre mí, dice Romanos 2. Entonces yo estoy haciendo a Dios muy grande y le hago un favor a Dios pecando, porque entonces Dios se va a hacer más grande y va a derramar mucha gracia. Ese era el pensamiento judío y ese pensamiento de algunos hermanos, que entre más pequen, como que más bien hacen más grande a Dios porque lo perdona más. Y dijimos que eso era como el tipo aquel que estaba engañando a la mujer, y la mujer llega y le reclama un día y dice, mi amor, pero ¿por qué me reclamas si usted ha sido muy buena? Entre más vueltas yo le debo, usted se hace más buena. Y yo más conchudo y carebarro. Hay gente que cree que está jugando con Dios, y vuélvame a ver estos ojillos celestes, azul, casi barro. Con Dios no se juega. Y donde quiera que usted esté, lo más escondido, que cree que está haciendo cosas y que nadie se dio cuenta, Dios se dio cuenta, y un día van a salir a la luz. Porque hay gente que no cambia hasta que la gente se da cuenta. Si no, siguen siendo unos grandes sinvergüenzas y se la juegan. Y yo le aconsejo, no se la jueguen. Dios, cuando usted llegue a orar, mire hacia atrás, mire hacia la cruz. Estoy hablando de una manera práctica. Cuando empiezo mis oraciones, hermanos, no empiezo con mis problemas de una vez, no caiga mula. Empiezo, hermanos, con un agradecimiento muy grande por lo que sucedió en el pasado, no para que el diablo me señale. Es bueno empezar en las oraciones con la cruz, porque empieza con una actitud de gratitud. Es un buen lugar para empezar porque lo llena de gracia. Cuando pienso en Jesucristo muriendo por mí en la cruz, instantáneamente me recuerda tres cosas. Número uno, qué profundamente es el amor de Dios para mí. Cuánto me ama Dios. Número dos, recuerdo lo costoso que es el mal y el pecado. ¿Cómo costó la sangre de Jesucristo
Y número 3, recuerdo lo completamente que estoy perdonado. Cristo no lavó mis pecados a medias, me lavó completamente. Amén. En 1 Pedro capítulo 1, verso 18 y 19, resumiendo, dice más o menos así. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 y 19. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. Algo más, pero dice, con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios pagó el rescate, eso se llama la redención. ¿Cuál es la redención? O ser redimidos. Lo vimos el martes en los estudios de los martes. Se trata, la palabra redimido está hablando de esclavos. Era el mercado de los esclavos que había en Roma. Cuando alguien llegaba, pagaba un esclavo y lo dejaba libre, eso era redimirlo. Pagaba el precio y le daba libertad. Dios nos redimió de la esclavitud del pecado, dice la Biblia. ¿Quieres saber el valor de algo? Había Álvaro dice que ve un día con la historia o no sé qué, de poner precios. A mí me gusta también todo eso. Pero había un programa que se llamaba Feria de Antigüedades, que era inglés. Me encantaba, la gente llevaba antigüedades para ver el precio. Yo no sé por qué no lo volvieron a presentar. Y llevaban cuadros y cuando se dieron cuenta era un Van Gogh. Había una señora, a mí no se me olvida, que llevó unos muñequitos todos como de hueso, blancos. Y dice, mi abuelita jugaba con esto, mi mamá jugaba con esto y yo jugué con esto. Y ahora mi hija juega con esto. Quisiera ver cuánto vale porque es muy antiguo. Y entonces le dice el tipo que está allí y le dice, usted debería asegurarlos. Y le dice, ¿por cuánto? Por $800,000. Porque son Fabergé. Fabergé era el joyero del zar de Rusia, el más famoso. Hay artículos de Fabergé bueno, ve lo que valen esos muñequillos con que jugaba mi abuela. Con eso no puede jugar uno ni de tomar fotos, puede jugar uno. Ahora, aquí lo que me da es una gran pregunta: ¿cuánto vale algo? ¿Y cómo sabemos el valor de algo? Hay gente, a veces uno en los grupos estos de compra y venta, hay gente que cobra lo que le dé la gana por algo. Vi un tipo, a mí me gustan las antigüedades, que por 2 ollitas de metal, que son caritas pero no tanto, y una plancha dice 250,000 colones. ¡Está loco! Te puede conseguirlas en 50, en 40, en 30, depende, 60, pero y que junte una con otra exageradamente 100,000, 250,000, Víctor. Entonces Álvaro dice, yo vendo mi carro pero lo vendo en 10 millones, por un amigo que yo conozco, Cuco. Usted puede venderlo lo que quiera, pero ¿cuánto vale algo? ¿Usted sabe cuánto vale algo? Piense en esto, hermanos. Las cosas valen lo que alguien esté dispuesto a pagar. Porque usted puede poner el precio que quiera, pero al final le doy tanto. Es más, esto es lo que le doy. Y un amigo mío que vende carros dice, esto es lo que le ofrezco, aquí está mi tarjeta, si se decide, tome. Y si usted está rajado, eso es lo que vale, ¿cierto, hermanos? Pero yo lo compré en 8 millones, pero le doy 6. Me avisan. ¿Cuánto vale algo, Carlitos? Lo que alguien esté dispuesto a pagar. Puede ser que valga 8 millones y alguien lo ande buscando. Le falta para la colección y es un multimillonario, como yo he oído muchas cosas. Un tipo que compró un carro antiguo en exhibición en Estados Unidos y llegó un jeque árabe y se lo compró como en $250,000 y ya le costó 50,000. ¿Cuánto vale algo, Álvaro? Lo que alguien esté dispuesto a pagar. ¿Por qué voy con esto, hermanos? Porque estamos hablando en una dimensión que es ir al pasado y ver a Cristo. Usted puede tener una posesión muy valiosa, una casa, lo que sea, montones de cosas que usted tiene, y usted puede pensar, vale tanto, y no vale lo que le dijo su papá, ni vale lo que le dijo el tasador, vale lo que le paguen por eso. Ahora, ¿cuánto cree que vale usted? Mire a la cruz, eso es todo. Hay gente que anda quejándose, hermanos, de que no son nada. Hay hermanos que ahora soy un gusano, nunca diga eso, aquí no hay gusanos. Se vuelven miserables, porque esa es la mejor oración humilde. Todos los pecados que usted cometió
en el pasado. Usted vale la preciosa sangre de Cristo, porque Él estuvo dispuesto a pagar el valor por usted, hermanos. Él solucionó mi problema y su problema antes incluso que yo supiera que tenía un problema. Yo he contado siempre una anécdota de un rey que vivía en una isla donde las mujeres las cambiaban por una dote por caballos. Y una mujer así muy hermosa y muy guapa le daban 5 caballos. Una mujer, hombre. Y el rey tenía una de las esposas que era feítica. Pero esa mujer siempre se pavoneaba en el reino. Y ella caminaba como si fuera guapísima. ¿Sabe por qué? Porque el rey dio por ella 12 caballos. ¡Ué! ¿Qué caballo? Más caro. Y cuando le preguntaron al rey, ¿por qué por esa mujer, que es más feilla, usted dio 12 caballos? Se lo habían dado incluso de vuelta por otros 12. El rey dijo, porque él quiso darle valor a esa esposa. Y puede ser que sea la más fea del reino, pero es la única que vale 12 caballos. Y yo siempre digo eso con mi esposa. Digo, Lili, usted vale por lo menos 13. No, mentira. No. Sí está. Siempre hay que darle valor a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y usted tiene el valor suficiente y usted vale mucho porque Cristo estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto por usted. Las cosas valen lo que alguien esté dispuesto a pagar. ¿Estamos bien? Ahora, yo miro hacia mi pasado y voy a la cruz de Cristo cuando oro. Pero también cuando oro, miro hacia arriba, la segunda dimensión, al rostro de mi Padre amoroso. Y esto es algo precioso, que ya lo sé, pero ha cambiado mucho mi oración. Cuando oro, miro hacia arriba y observo el rostro de mi Padre que me ama. Lo primero que usted debe enfocarse, hermano, es que Dios quiere que usted lo vea, no como un dictador, no como su jefe, no como el supervisor, no como un entrenador. Cuando Jesús dijo, así debe orar, cuando sus apóstoles le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, y dijimos que eso era maravilloso, porque en 3 años y medio lo vieron sanar gente, resucitar muertos y dar grandes predicaciones, pero nunca dijeron, enséñanos a sanar. Nunca dijeron, enséñanos a predicar. Ellos dijeron, enséñanos a orar, porque se dieron cuenta que detrás de sus predicaciones y que detrás de la autoridad y el poder para sanar estaba la oración que Jesús hacía. Por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dice, cuando oren, oren así, Padre nuestro. Los judíos no entendían bien ese concepto, porque si acaso 2 veces en toda la historia bíblica se había llamado a Dios Padre. Se le llamaba Señor, majestuoso, poderoso. A veces no se podía ni pronunciar su nombre. Pero Él dijo, cuando oren, oren así. Díganle Padre, llamen a Dios Padre. ¿Cuántos cuando oran llaman a Dios Padre? O simplemente le dicen Señor. A veces con unas palabras de domingo, majestuoso, omnipotente, que habitas en la inercia de la relatividad justa, y quieren impresionar a Dios. Padre. ¿Se acuerda de la Chilindrina adulando a don Ramón? Papito lindo, mi amorcito. Ya don Ramón sabía que quería pedir algo. Usted no tiene que llegar a adular al Señor, ni decirle grandes palabras, hermano. Rey de reyes, Señor de señores, todo lo que quiera. Pero Dios quiere que usted le diga, Padre. Llame a Dios Padre en oración. Dios dice que lo haga cuando ore, que lo utilice. Hermano, quiero que esta próxima semana y a partir de hoy todos empiecen a orar al Padre, a papá, a papi, no sé cuál es su término. Sé que mucha gente no se puede familiarizar con este término, le cuesta, nunca tuvo confianza con un papá, tal vez tuvo un papá agresor, un papá inalcanzable. Algunos tuvieron un papá que sí le decían papá o papi, pero nunca le pidieron consejos, ni le llegaron a llorar, ni a contar sus desdichas para buscar una solución. Pero ¿por qué no intentamos a partir de esta semana llamarle a Dios papá, o papi, o padre? Cada vez que le diga Señor, cámbialo por papá o por padre. Porque de la manera en que usted y yo veamos a Dios, eso va a controlar su vida, más que cualquier otra cosa en su vida. De la manera en que veamos a Dios, va a determinar, hermanos, cómo yo vivo y disfruto las oraciones.
si son fructíferas y satisfactorias o no. De la manera en que le hablamos a Dios, establece incluso el tono de la oración. Y muchos de los que estamos aquí, hermanos, cuando oran, actuamos como solicitándole un préstamo al banco y estamos ante el ejecutivo. Ay, ayúdeme, por favor, sálveme. Y a la mano de Dios, no, cuando usted está ahí, deje el miedo, no está hablando ante el OIJ, no lo están ante las cámaras, hermano. Como usted ve a Dios, va a determinar cómo va a disfrutar o no la oración, si la va a disfrutar o no. Es su padre, es su papá, lo ama. Y la Biblia dice, Romanos 8:15, y la Biblia dice, del 15 al 17, que usted debe decirle Padre. Cristo dijo, ¿quiere que les enseñen a orar? Lo primero, cuando oren, dígale, Padre nuestro. En Romanos 8:15 al 17, hablando de la oración, dice, y ustedes recibieron un espíritu, no tienen o no recibieron el espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que más bien, más adelante, no recibieron ese espíritu que los esclavice al miedo, sino el espíritu de adopción, o un espíritu que los adopta como hijos. Cuando usted es salvo, usted es adoptado en la familia de Dios. Dice, y les permite clamar, en vez de temblar de miedo, les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos de un Padre, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Cómo dice que el Espíritu nos da libertad para no tener temor y que le digamos, Abba, Padre? Lo primero que dice es que ya usted y yo no somos esclavos del miedo. ¿Quiere saber qué piensa la gente de Dios? Oiga cómo oran. ¿Qué confianza tienen cuando oran? ¿Cómo le hablan a Dios? Su Abba, su papá, su padre. Hay tres maneras, hermanos, acerca de este punto, de volver a ver al Padre hacia arriba. Primero hacia el pasado, a Cristo en la cruz, hacia arriba el rostro del Padre, en que Dios quiere que sean tus oraciones. Vean las tres formas en que Dios quiere que sean sus oraciones. La primera, Dios quiere que mis oraciones sean personales, o sea, que me diga papá, en confianza, Abba, papá, personales. Cuando nos acercamos a Dios, no solo lo llamamos Padre, lo llamamos Abba, y esa es la palabra de raíz hebrea más básica en el idioma arameo, más bien, que Jesús habló. El hermano que escribe esto, que estuvo en Medio Oriente, dice que es fácil ver en las plazas de Israel a un huila llamando al papá, Abba, 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 y suena como a Dada, papá, papá, papi, y casi siempre los niños hasta aprenden a decir más rápido papá que mamá, como que es más fácil, pero era la palabra de los hebreos que le llamaba algo así como papito, papi. No significa padre ni papá, significa papi. Jesús dice que así es como nos dirigimos a Dios, y eso va a cambiar la manera en que usted y yo oramos. ¿Cuánto lo creen? Porque es más íntimo. Dios quiere que tengamos intimidad con Él. Dios lo creó para tener intimidad. Es un término de bebé. Él quiere que mis oraciones sean más personales. ¿Cómo quiere Dios sus oraciones? Que sean más personales. Cuando venga y ore, sus oraciones no tienen que ser muy floridas, muy hermosas, muy eruditas. Sus oraciones deben ser simples, casi infantiles, sin pretensiones. Lo que vemos es lo que obtenemos, hermanos. Cuando ore a Dios, sea honesto, sin asumir una posición y una voz como de locutor de televisión. Adorado Padre intrépido y celestial, que habitas en las inalcanzables y oscuras profundidades del cielo, aquí desde la tierra te habla tu siervo, Gonzalo. Nada. Atrévase a empezar a decirle papá, para ese Dios que está en el cielo. Y esto va a cambiar mucho de la oración. Ahora hay gente que dice, no me siento muy cómodo haciendo ese. Bueno, ese es un problema. Por eso mucha gente está atascada en la oración, hermanos. Porque no podemos tener una relación íntima con Dios y decirle papá o papi. Necesitamos creer y crecer y empezarle a decir a Dios papá. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Empieza esta semana a decirle a Dios papá.
Dios quiere que mis oraciones sean personales, íntimas. También quiere que mis oraciones sean apasionadas. Y Él dice, clama. Es lo que yo digo, volver a tener brillo en los ojos. Hay gente que ora y ya no le brilla la vista, ya no desea lo que pide. Llega donde Dios y le informa, sería bueno que me dieras esto, pero no llega y dice, Señor, te pido por favor la conversión de mamá. Te lo ruego, Señor, te lo clamo, Padre, y que se derrame delante de Dios. Hay gente que Dios ya no se la cree. ¿Por qué? Porque no ha visto el brillo en sus ojos que deseen que aquella petición que le están dando a Él se cumpla. Mis oraciones tienen que ser apasionadas. Los niños lloran mucho, ¿verdad? Claman mucho. Incluso no les da vergüenza llorar en el centro comercial, en una fila, en una tienda, porque no son pretenciosos. Y así debe ser nuestra oración, hermanos, sin ser pretenciosos, pero debe ser apasionada. Clama por esto y diga, Dios, te necesito, papá, papi, ayúdeme. Necesito este y este milagro, te lo pido. ¿Cuántos de ustedes un hijo nos ha embarcado? ¿A cuántos le hemos hecho favores a un hijo? ¿Cuántos nos hemos comprometido por un hijo? ¿Cuánto más el tata que tenemos allá arriba? Ese es el problema mío, que a papá siempre le dije, mi tata. Y yo no me hallo, no le puedo decir a Dios, mi tata, porque me siento muy en el tabo. Porque a uno se le arriba a veces la gente y dice, ¿qué me dice mi tata? Mi tata se lo cuido. Mi tata me suena como muy... Pero estoy practicando con papá. Mi tata. La única razón por la que tenemos emociones es porque Dios nos las dio. Y dígale, Señor, perdón, papá, me urge pagar esta factura. Papi, usted sabe, tengo este problema económico. Papi, papá, te va a tocar fibras. Amén. Y también Dios quiere que mis oraciones sean una colaboración por su Espíritu. Una colaboración, Romanos 8:26. En nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros o por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Saben qué aprendo yo de esto? Que Dios habla consigo mismo por medio del Espíritu. Pastor, pero eso es muy raro. No. Algunos de ustedes han hablado con ustedes mismos. Todo el tiempo hablamos con nosotros mismos. Bueno, voy a tener que ir y comprar esto. Lo que pasa es que hay gente que lo hace como en voz alta y parece envilonado, pero generalmente decimos, y ahora que voy para estar hablando esto y eso, empiezo el trabajo y no voy a empezar con esto y esto, y voy a sacar con esto, no. Todos hablamos solos. Si no hacia afuera, pero lo expresamos. Cuando dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, hermanos, es Dios hablando con Él mismo. Ninguno de los que estamos aquí sabemos cómo orar, lo estamos aprendiendo. Es lo que Pablo dice en Romanos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. ¿Qué significa eso? El Padre Celestial, que es amoroso, entiende muy a menudo que no sabemos orar y no sabemos pedir. Ya Dios sabe. Y ese Padre Celestial, que es amoroso, entiende muchas veces que ni sabemos decir lo que queremos decir a la hora de hablar. Y ese Padre Celestial amoroso entiende que muchas veces no sabemos ni cómo decirlo. Amén. Dios no se molesta cuando usted dice, Dios, aquí vengo pero no sé ni cómo empezar. Solo estoy aquí y Dios dice, está bien. O sea, yo no tengo que tener a mi hija para que me pida o a mi hijo. Para mí solo que esté conmigo ya es una bendición. Que sacaran el rato para comer conmigo ya es una gran bendición. Y si invitan, mejor todavía. Tu amoroso Padre Celestial sabe que a veces no sabemos ni qué decir. Está bien. Gracias por venir, por pasar un tiempo conmigo. Y aunque no diga nada, pero gracias por haber sacado un rato por estar aquí. Señor, aquí estoy, me siento mal. Me siento hecho pistola, dice mi mamá. Me siento hecho de ella. No tengo nada que decir. Aquí estoy para que usted me abrace. Qué lindo, ¿verdad, hermano? ¿Cuántas veces le ha hablado a usted el Señor? Señor, aquí, no sé, mi corazón está destrozado. Pero usted tiene un Padre que lo ama. Y tiene un Padre que la ama. No siempre tiene que mover su boca para orar. Puede llegar y sentarse delante de Dios. Si quiere, abre la Biblia. Si quiere, pone música.
y estar en su presencia un momento. La tercera dimensión, la primera es hacia atrás, en la cruz a Cristo. La segunda es hacia arriba para mirar a nuestro Padre el rostro. La tercera es miro hacia adentro de mi vida a Jesús viviendo conmigo. ¿Sabía usted eso? Que Cristo vino a ser morada en nosotros. Además, le voy a decir algo más. Somos templo del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que el Padre y Él iban a venir a vivir en nosotros. La Trinidad misma vive dentro de nosotros. Y cuando oro, también miro hacia adentro, de la tercera dimensión, a Jesús viviendo en mi interior. Cuando usted se convierte en cristiano, usted invita a Cristo a entrar a su corazón. Y entraré y cenaré con Él y viviré con Él. La Trinidad misma está dentro de usted. En Juan 14, 23. Juan 14, 23. Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. He regresado a la cruz, de la cruz regresamos al Padre, y del Padre a Cristo que está dentro de mí. Pero hay algunas cosas también que están dentro de mí que no me gustan, ¿verdad que sí? Hay algunas malas actitudes, algunos pecados secretos y algunas malas cosas que también están ahí con Cristo, hermanos. Temores, algunos recuerdos malos y algunos pensamientos y resentimientos, tal vez por alguna falta de perdón. Hay algunas cosas dentro de mí juntamente con Cristo que no sé cómo borrar y están allí conmigo. 2 Corintios 13, 5. Así que voy a pedirle a Cristo que está dentro de mí que me ayude a hacer la limpieza de la casa. Y esta es la tercera parte de la oración. Cuando Cristo nos enseña a orar, dice 2 Corintios 13, 5, examínense a ustedes mismos. Hay que hacer un examen, ver hacia adentro. Es una manera de un chequeo de corazón, de un examen de conciencia, para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, examínense. A menos que hayan fracasado en la prueba. Pecar, como vimos el martes pasado, significa fallar en dar en el blanco. Y cada vez que alguien pecaba, es un término de las Olimpiadas. Cuando alguien no daba en el tiro al blanco, decían, pecó, falló, no dio en el blanco. Antes de que yo pueda ser mejor, tengo que admitir que soy un amargado, que es malo. Para usted ser mejor de carácter, debería admitir que es un amargado. La verdad, dice la Biblia, que hará libre. ¿Cuántos han oído eso? Hay un programa en Faro Caribe, como a las 2:45, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tiene que reconocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Pero antes de que la verdad nos haga libres, nos va a hacer miserables. Nos va a dar por la mega chirimoya, porque la verdad es lo que menos nos gusta oír. La gente dice, es que a mí me gusta que me digan la verdad en la cara. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. A mí no me gusta que me digan la verdad en la cara. Lo más feo es que me digan la verdad en la cara. Lo prefiero, pero no me gusta para nada. Además, la Biblia lo dice, ninguna exhortación al presente es causa de gozo. Ninguna. Lo que menos me gusta a mí es la verdad. Y la verdad que menos me gusta es la verdad acerca de mí. Porque no quiero ser sincero conmigo mismo, mucho menos con alguien más. Y para poder cambiar, tengo que ir a mi interior y decirle, Cristo, por favor, cambia esto. Tengo que reconocerlo, y la Biblia lo dice. Comienza con, miro la cara de mi Padre amoroso, y sé que Él me va a aceptar. Pero ya Él conoce toda la mugre y la pudrición que está en mi vida y la basura. Y Él aún así me acepta incondicionalmente. Ese es el amor de Dios. Está dentro de mí y aún así sigue amando. Y conoce toda la porquería que está dentro de mí. Así que sea honesto con Dios, déjese de ser tan chabacano, sea honesto, sea honrada con Dios y dígale, Señor, le vengo a decir algo que Dios te conoce. Yo soy este canibal que hago esto y esto. Miro hacia adentro a Jesús que vive dentro de mí y le pido que me ayude a hacer una pequeña limpieza de toda la basura. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, va y anda por lugares desérticos,
no encontrando donde reposar, vuelve a la casa que dejó, encontrándola ordenada y vacía. Va y busca 7 peores que él, y el posterior estado de la persona pasa a ser peor que el primero. ¿Por qué digo esto? No voy a hablar de demonios. Lo que digo es que ¿por qué la casa estaba ordenada? Porque Cristo entró en ella. La casa soy yo. Cuando Cristo viene a mi vida, Él barre y ordena mi vida. Ahora, lo que pasa es que hay gente que hacemos a Cristo un huésped. Venga, límpime, sálveme la tanda, pero va jalando porque necesito hacer otra fechoría y jalarme la torta. No, Cristo ya no habita en casas de alquiler. Cristo quiere una posesión. Cristo ahora toma vidas que diga se vende. Porque Él compró tu vida con la sangre en la cruz. Entonces Cristo quiere vivir en su vida como un inquilino y dueño. Y no que usted lo pueda echar cuando le da la gana. Cuando Cristo viene y llegó a mi vida, dice, encontrándola ordenada y vacía. Ordenada porque Cristo la limpió, vacía porque no quisimos que Él viviera con nosotros. Por eso lo llamamos solo para salvarnos la tanda. Lo llamamos solo cuando las cosas están feas. Y la noticia, según este mismo pasaje, es que cada vez que usted saca a Cristo de su corazón por pecado, la casa se pone más hedionda y mugrienta. ¿Por qué? Porque el espíritu que salió va y anda por lugares desérticos y como no entra donde reposar, vuelve a la casa que dejó, encontrándola ordenada y vacía, dice, y va y encuentra 7 peores que él. Busca 7 demonios peores que él y vienen a habitar en esa casa. Y el postrer estado de la persona pasa a ser peor que el primero. Cada vez que usted está fallando a Dios con ese pecado, las cosas se vuelven más duras. La herida agarra callo y cada vez es más difícil sanar. Cada vez es más difícil, porque el demonio está tomando más posesión de una casa y tiene más armas. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado no prosperará. Pregúntese si por eso es que usted no está teniendo éxito y no le está yendo bien en la vida. Quien encubre su pecado no prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón y alcanzará misericordia. Quien lo confiesa y lo abandona, alcanzará misericordia. ¿Por qué hay gente que no levanta cabeza? Porque andan tratando de encubrir un pecado. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén, hermanos. Lea Gálatas 5, 22 y 23, hablando del fruto del Espíritu, que se divide en 9 gajos. Yo lo tomo como una mandarina en 9 pedacitos. La Biblia habla de el fruto del Espíritu. No es que el cristiano debe tener los frutos del Espíritu, 9, no. Un fruto del Espíritu que se divide en 9 partes, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Un cristiano tiene que tener todas esas partes. Tal vez en alguna que otra es más pequeñito que otro, o le cuesta más en la paciencia o en la benignidad, pero tiene que tenerlos todos. Y a esa parte que me cuesta, yo le pongo como el cajito del niño, ¿se acuerda? Decía uno en una mandarina. ¡Ay, qué lindo! Hay un cajito más chiquitito. Decía, este es el cajito del niño. Bueno, así le decía uno, ¿verdad? Tal vez usted tenga el cajito del niño en la paz. ¡Hey! O la paciencia, chiquititita, ¿cómo le cuesta? 4. Cuarta dimensión en la que hay que orar. Miro alrededor y le pido al Espíritu Santo que me use. Voy atrás a la cruz, voy arriba al rostro del Padre, voy dentro de mí, hablar con Cristo que vive conmigo. Y lo cuarto, le pido al Espíritu Santo que me use. Y es la oración más peligrosa que usted puede orar. Es una sola palabra, úsame. Y los reto, hermanos, a que tengan esta oración, hermanos. Porque ese es el significado y por lo que usted está aquí en la tierra. Para que Dios lo use. Y usted diga, Espíritu Santo, muéstrame lo que está mal y muéstrame cómo puedo hacer la diferencia. Úsame. Romanos 6:13. Romanos capítulo 6, verso 13. Entréguense completamente a Dios, porque ustedes antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Dios quiere que usted mismo sea un instrumento que Él pueda usar para su servicio, para ayudar a los demás. Eso es lo que una vida con propósito dice. Me decía su hey, pastor, ¿por qué no volvemos a hacer la campaña Una vida con propósito? ¿Para qué estoy aquí en la tierra?
Vamos a orar. Dios dice, yo quiero usarte para mis propósitos. Si nunca usted ha sentido lo que es ser usado por Dios, van a tener que volver a llevar la clase 301, pero es mejor que cualquier otra cosa cuando Dios lo puede usar a uno, hermanos. Cuando uno puede dar una palabra de consuelo, ayudar a alguien, hermanos. Usted está en su lugar, usted está aquí por esa razón, para que Dios lo use. Y hermano y hermana, ya es hora de que ponga su talento, sus cuerpos como instrumento para el Señor. No sé, hermanos, a quién se supone que Dios le está hablando ahora, pero usted debe estar haciendo más, porque Dios le ha llenado de muchos talentos. Hermana y hermano, usted sabe que le estoy hablando a usted, que el Espíritu Santo es a usted que le está hablando. Usted fue hecho para algo más. Dígale a Dios, úsame. Y la quinta dimensión en que tengo que orar, primero hacia el pasado, hacia la cruz, vuelvo también mi rostro hacia arriba, hacia el rostro del Padre, vuelvo hacia adentro, hacia Jesús que vive en mí, le digo al Espíritu Santo que me use. Y lo otro es que miro hacia el futuro, hacia adelante, ahora hacia adelante, a mi futuro, y lo miro con fe. Miro hacia adelante, a mi futuro, con fe. Así que miro hacia adelante y hago una oración. Ya vi el pasado, ya vi hacia arriba, ya vi internamente, ya vi alrededor para que Dios me use. Y ahora espero algo con ansias. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar de cómo orar durante mi día. Pero ahora es el momento de hablar de Dios, de mi programa, de mis metas, de lo que anhelo para este mes, para el próximo año, mi plan de 20 años, mis objetivos de vida. Cualquier padre quiere oír a sus hijos hablar de sus hijos. Le hablas a Dios, a tu padre, acerca del día y le dices, Padre, papito, ayúdenme a priorizar, porque tengo tanto que hacer que no sé cómo priorizar las cosas. Ayúdenme a tomar las decisiones correctas de la manera correcta. Voy para una reunión, Señor, ayúdenme en esta reunión. Voy a hacer un negocio, Señor, ayúdenme para que este negocio salga. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, Filipenses capítulo 1, verso 6, y estoy seguro de que Dios, que fue quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El que empezó la obra en usted y lo llamó a santificarse y a servirle, hermanos, no va a dejar lo que usted está incompleto. Él lo va a completar y Él va a terminar la obra. En otras palabras, estoy convencido que Dios, que comenzó una buena obra en usted, que la comenzó un poquitito más pequeña, la va a continuar, hermano y hermana, hasta completarla. Que no depende de usted, pero Dios prometió que la iba a completar. Amén. Nadie nos ama más que nuestro Padre. Nadie nos ama más que nuestro Padre Celestial. Y la cruz siempre lo demuestra, hermano. Dios lo ama, lo ha perdonado y es hora de aceptarlo. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos, y ojalá que esto le ayude para orar en 3 dimensiones. Hacia el pasado, viendo la cruz. Hacia arriba, viendo el rostro del Padre. Hacia adentro, con Jesús que vive en nosotros. Al Espíritu Santo para que nos use. Y hacia nuestro futuro. Que Dios le bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos.